ideología de género y cosmovisión bíblica de la identidad. Quisiera comenzar exponiendo que el apóstol Pablo es quien nos introduce de una manera más puntual y más precisa al gran asunto de la guerra que se establece en contra de la verdad. Romanos capítulo 1. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con la guerra contra la verdad? Bien, vamos a tratar de exponer esto como parte introductoria del asunto mayor que vamos a comentar esta tarde. Si yo afirmara que todas las cebollas son moradas, algunos de ustedes correrían al refrigerador y me mostrarían que eso no es verdad. Lo harían trayendo como evidencias tal vez una cebolla blanca o en algunas otras partes del mundo en donde hay cebollas amarillas y hay cebollas verdes y parece que hay incluso cebollas negras. Pero no sería lo mismo si yo les dijera que hay solamente dos sexos y que sexo y género son absolutamente una misma realidad inseparable, porque es posible que en ese punto algunos comenzarían a tomar ciertas como una cosa y incierta como la otra. Comenzarían a tomar de las cosas que se han debatido hoy día ciertos argumentos y a diferenciar y a establecer, porque todo esto está en la mente de todos, todos hemos oído de qué manera este asunto está siendo debatido. Es semejante la situación si afirmara, por ejemplo, que Dios no aprueba los tatuajes y que perforaciones en los cuerpos no le agradan a Dios. No parece Dios estar de acuerdo con que nos perforemos el cuerpo con propósitos meramente estéticos o cosméticos. Pero estamos frente a una cultura de completa descalificación y absoluta negación de las verdades fundamentales de la fe cristiana o de cualquier cosa que parezca ser una verdad inamovible, una verdad incuestionable. ¿Qué podríamos decir acerca de la definición de que el matrimonio debe ser solo y exclusivamente entre un hombre y una mujer? Quizá en este último asunto podría comenzar a aflorar dudas en círculos cristianos que se identifican como liberales o progres, diciéndonos, a ver, no te metas en eso, deja que cada quien viva como quiera, que cada quien decida como quiera, y tú predica el evangelio, predica el amor, predica la palabra, recibe a los que quieran asistir a la iglesia y quieran ser cristianos, cada quien a su propio estilo. La contienda no es en contra de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de la iglesia reformada. Hemos visto que la respuesta de otros sectores que se denominan cristianos también, no protestantes y no reformados, ha sido muy unánime en el mismo sentido de no aceptar, de oponerse, mostrar una resistencia a la corriente de la ideología de género. Así que la contienda es en contra de una definición de la verdad como un absoluto, es decir, no hay tal cosa como una verdad absoluta. La duda ahora se posiciona respecto de si debemos ser determinantes, si debemos ser unánimes, si debemos ser radicales en las respuestas a estas cuestiones o no. Incluso se duda y se debate si deberíamos establecer algo así como una respuesta oficial a este tipo de planteamientos que hoy son el cereal con el que desayunan los legisladores que están tratando de modificar la Constitución y las leyes de la nación. Ahora, consideremos qué sucede si lo que estamos afirmando es que la Biblia es la palabra revelada de Dios, que es inerrante, infalible e irreemplazable, que ella es nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Qué pasa en consecuencia si en esa misma línea de pensamiento insistimos y no sostenemos en afirmar que la Biblia es la revelación inspirada de Dios, vigente, actual, clara, precisa, coherente y pertinente para nuestro tiempo? ¿Cuál sería la reacción? Si lo que estamos afirmando es que no hay sino solo un camino a la salvación, que ese camino es Jesucristo,
que nos reconcilia eficazmente con Dios y da certidumbre verdadera de perdón. Tanto en uno como en otro caso estamos oyendo y afirmando verdades esenciales y fundamentales de la fe cristiana. No son en ninguna manera, hermanos, asuntos ligeros, como el color de las cebollas, o como una diferencia de opiniones acerca de si los cristianos se deben tatuar o no. Sin embargo, al respecto de esto, hay dudas serias con las que muchos hoy pueden estar jugando en su mente debido a la influencia de las ideologías y de las corrientes de pensamiento predominantes en nuestro entorno. Es muy posible que hoy algunos están cayendo en duda seria al respecto de estos temas. No me refiero a gente que viene simpatizante a la iglesia y que piensa distinto a nosotros. Me estoy refiriendo aún a personas que ya están en la iglesia, a miembros de la iglesia, incluso oficiales de la iglesia y, ¿por qué no?, también algunos de ellos hasta pastores. ¿Cuáles son las razones del por qué la corriente del relativismo se hace tan apetecible y tan popular? Hay varias razones, quizá una de las más poderosas es simple y sencillamente la holgazanería intelectual, la pereza mental. Lleva a la gente a privilegiar lo que gratifica los sentidos, lo que aporta más dopamina, serotonina, adrenalina, etcétera, cualquiera de todas esas colecciones de inas. Por ello, los chicos cristianos privilegiarán una transmisión en vivo con un cantante rapero cristiano o reggaetonero tatuado, muy popular, porque eso parece más auténtico, más genuino que el cristianismo que sus líderes ancianos y pastores, incluso sus padres, parecen estar viviendo y mostrando en sus iglesias locales o congregaciones. Las nuevas generaciones preferirían esto por encima de una convocatoria a un ejercicio mental de aprendizaje, de reflexión, de análisis serio, como este al que apuradamente logramos convocar a unos cuantos. En este momento estamos conectados, si no me equivoco, 21 personas. Y habríamos de ser honestos, es esto, ser honestos en reconocer que se trata de una gran tentación para padres, para pastores, para oficiales de la iglesia, consentir es dejarlos elegir lo que más les gusta, lo que más les entusiasma por encima de lo que es verdad, de lo que es bíblicamente correcto, de lo que es puntualmente el orden revelado de Dios. Al mismo tiempo necesitamos reconocer que hoy literalmente las nuevas generaciones agonizan antes de nacer. No estoy hablando de la ola de normalización legalizada del aborto. Me refiero a que quienes nacerán hoy vivirán en una sociedad sin referentes y condenada a la inmoralidad y a la desviación como una manera natural, normal, típica de comportamiento y de vida. La legislación del Estado, los sistemas de educación pública, la cultura y ahora incluso la religión han demostrado ya no estar interesados en sostener esta bandera de los principios tradicionales y bíblicamente sustentados que revelan el orden de Dios para el hombre, el matrimonio, la familia, la iglesia, el Estado y la sociedad. Las nuevas generaciones y particularmente la generación que creció y se formó después del milenio son el sector más vulnerable, el más atacado, más agresivamente golpeado con todas las corrientes de pensamiento posmodernas y relativistas que se oponen a la cosmovisión de una verdad absoluta que le pertenece en exclusiva a Dios. Así que a esto nos referimos al hablar de la crisis de negación de la verdad, que no es otra cosa que una implícita, ineludible, velada, pero notoria, elocuente y beligerante negación de Dios. Toda forma de negación de la verdad absoluta es, en consecuencia natural,
una rotunda negación de Dios. Así que el mundo hoy se rige por la idea, el criterio, la opinión de un cantante homosexual que dice la Biblia, por favor. ¿Quién vive hoy de acuerdo con la Biblia? Eso ya quedó obsoleto. Al hablar de estas nuevas generaciones, no podemos omitir que están incluidos los candidatos al ministerio, que están siendo graduados en colegios cristianos, en entidades cristianas de formación teológica, en institutos cuya currícula, incluso seminarios, cuya currícula no tiene un compromiso de fidelidad, de lealtad inquebrantable a la palabra, a la doctrina reformada, y que no estarán dispuestos a sostener la inerrancia y la infalibilidad de las Santas Escrituras. Así que cada quien opina de acuerdo a cómo mejor interprete y le parezca lo que está leyendo en su propio entorno y en su propio contexto. Así que es posible que en alrededor de una década, amados hermanos, nos encontraremos con un sector crecido, fortalecido, nutrido de predicadores que crean que siendo bueno el amor no importa el sexo porque Dios es amor. Una teología relativista. La teología que afirma que nada es verdad ni es mentira, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira, y el cristal cambia de tiempo en tiempo de acuerdo con la generación. No hay referentes absolutos y no hay tal cosa como la verdad absoluta. Una teología barata. Vayamos con toda prontitud y puntualidad a nuestro gran asunto de esta ocasión. ¿Qué es lo que define la identidad humana? ¿Qué le da significado a la identidad humana? ¿Son los procesos existenciales? Los psicólogos afirmarían algo parecido. Los recuerdos de la niñez, la formación, la socialización, la educación, la cultura, el Estado, la religión, la idiosincrasia. La identidad de la persona la define la ley mosaica. Quizá alguna corriente cristiana estaría afirmando acerca de esto. La ley del Estado, dirían otros. Otros más dogmáticos dirían, no, lo hace el dogma de la Iglesia. Bien, pregunto, ¿no es acaso Dios? ¿No es acaso Dios quien, de acuerdo con la palabra, de acuerdo con lo que leemos en las Escrituras, Dios quien determina la identidad del ser humano? ¿No es acaso Dios quien determina que esa identidad es algo que recibe el ser humano a partir de la naturaleza con la cual fue originalmente creado, a imagen y semejanza de su creador? ¿No es así? ¿No está clara, puntual, precisa y categóricamente revelado así? Si esto es así y continúa estando vigente aún a pesar de la caída, el hombre es un ser espiritual, es un ser emocional, un ser intelectual y un ser moralmente apto, en consecuencia de la naturaleza a cuya imagen fue creado. La identidad humana está determinada por esta naturaleza creada bajo el modelo supremo de una imagen que es su absoluto referente. El hombre no es Dios, es creación de Dios, pero hecha a la exacta imagen de su creador, quien sí es Dios. Ninguno de estos elementos que son característicos de la naturaleza con que originalmente fue creado el ser humano, aún corrompidos por el pecado, deja de ser determinante en la definición de la identidad humana y, en consecuencia, la omisión de cualquiera de estos factores contribuirá a construir una identidad humana completamente distorsionada, contradictoria, desviada y absolutamente ajena al propósito de Dios. Este es el énfasis fundamental
de la doctrina de la depravación total del hombre. Este podría ser un presupuesto de una puntual cosmovisión bíblica acerca de la identidad de la persona humana. De ello podríamos partir hacia un posicionamiento bíblico ante los postulados de la ideología de género. No parece ser entonces un asunto demasiado complicado reconocer y asumir que lo que encontramos en la descripción de la condición caída del género humano narrada en Génesis 3 y ampliada en Romanos capítulo 1 por el apóstol Pablo parecen ser suficientemente contundentes para exponer el origen y la causa de este asunto. Amados hermanos, la evidencia bíblica nos revela que toda desviación del comportamiento humano, incluso el comportamiento sexual, no responde a expresiones de una libertad dada por Dios para preferir o para elegir. Quisiera enfatizar esto. La evidencia bíblica nos revela que toda desviación del comportamiento humano, incluso el comportamiento sexual, no responde a expresiones de una libertad dada por Dios para preferir o para elegir un determinado estilo de vida o una determinada identidad. Así que no se trata de un libre albedrío ejercido para inclinar cada cual su estilo de comportamiento en base a una identidad autodefinida, sino que esta tendencia a preferir o a elegir cada quien su propia identidad, contraria a lo natural y a lo evidente, es una revelación notoria del estado espiritual de completa ruptura con Dios y determinada esclavitud de la conciencia, rendida en servidumbre al pecado. Aún así, teniendo el referente de las Escrituras y entendiendo que lo que desarrollan los sistemas de doctrina fieles a la palabra, más sólidos y escrituralmente coherentes, no da sustento para confrontar con la verdad a la corriente relativista de moda. No parece ser suficiente. La realidad nos dice que es muy probable que el lobo está oculto en medio del rebaño y el lobo hará todo lo posible para engañar, para destruir al rebaño. El lobo está haciendo eficientemente su tarea para disuadir a un creciente grupo de creyentes, líderes y pastores para abandonar toda certidumbre escritural y comenzar por explorar esta inclinación. Pareciera ser inofensiva, una inclinación por la incertidumbre, una inclinación que se origina en el pensamiento subjetivo, como sucedió en el Edén, que no es otra cosa que la seducción satánica de que es posible prescindir del juicio y del orden establecido por Dios. El hombre puede vivir de espaldas a Dios y no pasa nada. ¿Cuáles son las tendencias más comunes con las que nos encontramos para sostener la aceptación o la condescendencia hacia la cultura relativista que sustenta a la ideología de género? Quizá la más común es Dios es amor, y en la Biblia nada absolutamente prohíbe que nos amemos, al contrario, se nos ha ordenado que nos amemos. Bien, la respuesta a este argumento es que si bien Dios es amor, absolutamente ninguna forma de apego afectivo, que esté fuera del orden de Dios, cualquiera que sea su nombre, de esta forma de apego emocional o afectivo, estará al margen de su juicio santo o estará al margen del orden de Dios. Dios no aprueba
apegos emocionales o afectivos que deshonran su voluntad. En segundo lugar, está esta otra posición, esta otra manera de afirmarlo y de decirlo. La Biblia no tiene una definición clara al respecto de la ideología de género. Solo se condenan las prácticas rituales paganas, no la preferencia sexual de cada persona. Solo se condena la forma de idolatría de la época, pero no la preferencia sexual. Si hacemos un ejercicio exegético cuidadoso y esmerado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras en general no solo condenan las prácticas paganas e idolátricas, también condenan las formas en que estas prácticas eran consumadas mediante ritos de culto afrodisíaco y particularmente del coito sagrado, de la prostitución sagrada, como era conocido en muchos de los cultos de los tiempos bíblicos. La perversión de la conducta sexual, ha sido una práctica común que ha estado presente en la humanidad y no hay evidencia escritural que indique que debe ser aceptada, y más aún que una o alguna evidencia bíblica o escritural, no hay alguna que indique o que instruya que no deba ser identificada como una forma de conducta que contradice el propósito y el orden establecido por Dios. Toda referencia bíblica apunta hacia allá. En tercer lugar está esta otra posición. La Iglesia enseña enfáticamente una forma de dualismo que solo presenta y sustenta argumentos moralistas y no tienen soporte bíblico. Bien, en el énfasis escritural de todo el sentido original y causa final o última de la creación del hombre, no existe absolutamente ninguna forma de enseñanza o de referencia a lo largo de toda la Biblia que nos demuestre que Dios ha rendido su propósito para crear a un ser hecho a su imagen y a su semejanza. Creado a imagen de Dios, el hombre es un ser moral por naturaleza. La razón de esta lucha en auge por la normalización de este tipo de comportamientos parte precisamente de la realidad que niega su procedencia, la procedencia natural del hombre, y al mismo tiempo evidencia el origen de esta causa que pervierte el comportamiento humano. La naturaleza moral del Dios creador está escrita en el fin principal de la creación del hombre, hecho a imagen de su creador. En cuarto lugar, los dogmas expresados en los sistemas doctrinales. Este es un argumento interesante. Los dogmas expresados en los sistemas doctrinales más reconocidos no tratan estos asuntos en ningún momento. Amados hermanos, esto es absolutamente falso. Estos son asuntos que quedan implícitamente y también explícitamente establecidos al desarrollar las doctrinas de nuestros sistemas que nosotros sustentamos, nuestros sistemas doctrinales. Al desarrollar la doctrina de la veracidad, inerrancia e infalibilidad de la Biblia como única regla de fe y práctica. Neguemos eso, despojemos a la doctrina sana de esos sustentos y entonces cada quien puede enseñar y creer lo que mejor le parezca. Aún más,
la exposición de doctrinas de nuestro sistema doctrinal, la exposición de doctrinas como la justificación, la regeneración, la santificación, son contundentes al desarrollar amplia y profusamente la contundente sustentación escritural respecto de lo que significa la verdadera y genuina conversión. La verdadera y genuina conversión a Jesucristo en sincero arrepentimiento. Hay un quinto argumento que quiero mencionar. Este quinto argumento dice, está legalmente aprobado por las leyes del Estado y está escrito que la Iglesia debe someterse a las leyes del Estado que legitiman la ideología de género. Esto es absolutamente falso. Bíblicamente hablando, esto es categórica y absolutamente falso. Está escrito que nuestro deber esencial y primera fidelidad la debemos a Dios por encima de los hombres. Ningún tribunal terrenal, amados hermanos, al igual que ningún concilio o autoridad eclesiástica, poseen la potestad de hacer moral o éticamente aceptable lo que Dios ha reprobado categóricamente. Sin embargo, a pesar de la puntualidad, a pesar de la claridad y contundencia de todos los argumentos, lo que estamos viendo y viviendo muestra que toda la corriente está enfocada a vulnerar cualquier forma de ortodoxia sana o a rebatir y demoler los argumentos de toda solidez doctrinal. De todos estos posicionamientos es como, sorprendentemente, organismos pretendidamente cristianos, denominaciones históricas, movimientos religiosos reconocidos, han cedido finalmente a la presión de su entorno cultural, guiados hacia el relativismo. Sorprendentemente, han bajado la guardia y han cedido rindiéndose ante la ideología de género. De esta manera el cristianismo bíblico y quienes lo sustenten y el cristianismo doctrinalmente sano va quedando aislado de la masa amorfa y subjetivamente definida por la mimetización contextualizada. El criterio que prevalece en esta corriente pseudo-cristiana es este: vale más parecerse, pensar, asumir y ser como los demás, para no terminar siendo un reducto inservible para el mundo. Así que es necesario reconocer que con frecuencia nos toca oír un silencio doloroso de evidencia, un vacío de respuestas contundentes y escrituralmente sustentadas. Hemos visto y hemos oído a oficiales y pastores en nuestras iglesias o congregaciones, a consejeros de jóvenes y a padres cristianos que no parecen poseer argumentos contundentes y sólidos para responder a los cuestionamientos que se plantean, en ocasiones expuestos de manera capciosa, de manera morbosa, de manera sarcástica, acerca de la razón de por qué los cristianos no estamos de acuerdo y no aceptaremos la ideología de género. Preguntémonos, amados, ¿cuál es nuestra definición al respecto? ¿Cuál es la razón para no reconsiderar y ceder a los postulados de la ideología de género? ¿Qué es lo que nos negamos a aceptar en los patrones de relación humana que la ideología de género busca normalizar o estandarizar en la conducta social y en el pensamiento popular?
¿Nos oponemos acaso a que las personas se amen? ¿Es real que nos oponemos a que las familias se estructuren de una manera distinta? ¿Nos oponemos acaso a que las personas practiquen su preferencia sexual sin restricciones ni censura? ¿Es real, como nos señalan, que somos homofóbicos y que odiamos a los que no piensan como nosotros? Bien, esto nos lleva a concluir nuestras definiciones puntualmente. En realidad, amados hermanos, nuestra cosmovisión escritural al respecto de la ideología de género es mucho más amplia que solo estos señalamientos de homofobia, de odio y de rechazo. Como Iglesia de Jesucristo, afirmamos que la única manera de que el ser humano pueda desarrollar una identidad sana es haciéndolo en apego al diseño y el propósito original de Dios determinado por Él en la creación. Así que comparto con ustedes estos 5 conceptos fundamentales de la Escritura. Número 1, el ser humano es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, una verdad contundente de la Biblia. Número 2, el ser humano es un ser hecho hombre y mujer desde su origen. Número 3, el ser humano es un ser hecho con una facultad inteligente, espiritualmente apto y moralmente determinado a semejanza de Dios. Número 4, el ser humano es un ser creado para el cumplimiento de un propósito divinamente establecido. Y número 5, el ser humano es un ser creado para la suprema causa de honrar a Dios y vivir en el gozo y privilegio de su comunión. Todas estas son, por supuesto, razones que la palabra de Dios proporciona reiteradamente. Lo podemos leer una y otra vez. No solo en Génesis, lo encontramos a lo largo de toda la palabra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué contundentemente, clara y enfáticamente, por qué categórica y radicalmente no podemos aceptar la ideología de género? En primer lugar, porque es contraria al diseño y al propósito original de Dios para la creación del hombre. En segundo lugar, porque la ideología de género y la cultura del relativismo legitiman una libertad para que el hombre elija su propia identidad. Esta libertad violenta la imagen de Dios en el hombre. En tercer lugar, la ideología de género y la cultura del relativismo atentan contra la dignidad natural con la que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En cuarto lugar, la ideología de género y la cultura de relativismo normalizan y legitiman una forma de identidad de la persona que la esclaviza a la deshonra, a la humillación, a la descalificación y a la desviación del comportamiento sexual depravado. En resumen, amados hermanos, nuestra cosmovisión bíblica de la identidad humana no está construida sobre textos aislados de la Biblia, interpretados privadamente para satisfacer ciertos estándares teológicos o ciertos dogmas eclesiásticos derivados de sistemas doctrinales caducos o de concilios obsoletos y contextualmente superados por la realidad actual. No es así, porque no son los usos y costumbres,
no son las preferencias cambiantes, ni las inclinaciones de moda hacia identidades autoerigidas o autoconformadas según mi elección individual, lo que determina inalienablemente mi más genuina significación del ser, mi identidad. Amados, no somos lo que las modas o las corrientes de pensamiento u otros factores, cualesquiera que sean, determinen. No somos una consecuencia accidental de lo indeterminado por el destino, por el acaso, por el entorno, por la suerte. La normalización, la legalización, la aceptación generalizada de la ideología de género atenta contra la imagen de Dios en el ser humano. Nuestra correcta cosmovisión de la identidad humana no es la moralidad. Nuestra correcta cosmovisión de la identidad humana no es el dogma. Nuestra correcta cosmovisión de la identidad humana no es una colección de citas o de referencias bíblicas o de connotados teólogos y reconocidos autores. Entendamos esto. El referente único, el referente último, el referente absoluto de la genuina identidad del ser humano es Dios mismo revelado en la naturaleza humana como un Dios perfecto, santo, fiel y veraz. A su imagen y semejanza ha sido hecha el hombre. Lo que derive de cualquier cosa distinta a eso es una perversión y una absoluta negación de Dios. Esa es la razón. Una negación de Dios. En eso radica el más contundente argumento y la más poderosa razón para oponer a la corriente relativista de la ideología de género toda nuestra certidumbre bíblica y doctrinal. Como iglesia cristiana y como iglesia reformada, sostenemos que la identidad humana está determinada por el soberano propósito de Dios establecido desde antes de la creación del hombre. Y esa naturaleza divina revelada en las Escrituras es la que constituye el poderoso referente que da honra y dignidad a la naturaleza humana, derivada de la imagen de Dios. Somos creación de Dios, hermanos. Nuestro único y más puro sentido de identidad nace de allí. Allí es donde está puntualmente definido y no cobra sentido sino solo en esa precisa relación con el propósito original de Dios, con el cual fuimos creados. Así que no nos dejemos impresionar por ataques como los que dicen que somos homicidas, que somos odiosos, que somos homofóbicos, que estamos en contra de las personas y que queremos mostrar una contrariedad al amor de Jesucristo, que amó a las personas sin importar cuál era su forma de vida. La verdad del Evangelio nos dice que por amor y compasión cristianas, por vocación y por misión de discípulos de Jesucristo que queremos seguir en obediencia puntual y fiel el llamado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, precisamente no podemos aceptar, ni conciliar, tolerar, ni negociar
o consentir que la ideología de género sea una conducta legitimada moralmente aceptable y no es inherente a nuestra voluntad, no es inherente a nuestro ánimo, no es inherente a nuestra elección o preferencia, ni es una expresión de odio o de menosprecio. Simplemente estamos sosteniendo con toda la firmeza que se requiere de nosotros y con todo el celo que demanda nuestra lealtad a Jesucristo y a su palabra, estamos sosteniendo los principios escriturales que han sido puntualmente establecidos por Dios desde la creación del hombre. Quiero leer esta porción de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.